Hola, maestra Andrea. Maestra Andrea. Buenas tardes, maestra. ¿Sabes? Ok, por favor, no se les olvide activar sus cámaras. Pero según el servicio social terminaba en mayo y empezaban en abril las prácticas. Pero ¿cómo se llama? Pero, o sea, nadie lo ha hecho. ¿Y cómo le van a hacer? Van a trazar a todos los grupos en general. No, negrita, no ladre. Por favor, enorme. Encienden sus cámaras, que apunten hacia ustedes. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que ya somos la mayoría. ¿Todo el mundo entró en la clase anterior? ¿O hubo gente que no estaba? Bueno, creo que había gente que no estaba. Ok. Una vez más, por favor de encender sus cámaras, evíteme la pena de retirarlos. Y voy a comenzar, mejor dicho, vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la presentación de la clase pasada.
Ok, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Si no me equivoco, creo que nos quedamos en esta parte. Ok, entonces vamos a continuar. Ya de una manera más específica vamos a hablar acerca de la planeación. ¿Qué nos dice en cuestiones de la planeación? Nos dice que planear implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como planes para integrar y coordinar las actividades. El primer paso del proceso administrativo señala la necesidad de fijar objetivos que guíen la acción de sus gerentes. Entonces, lo primero que hay que definir es dónde vamos, hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos lograr, qué es lo que queremos llegar a ser. Lógicamente tenemos que dejar establecido algo, que quede, que conste que nosotros ya tenemos pensado en algo, que esté escrito algo, que es hacia dónde nosotros queremos ir, qué objetivos tenemos, qué metas vamos a alcanzar a mediano, corto y largo plazo, qué objetivos específicos tenemos dependiendo del giro de nuestra empresa, dependiendo del área que nosotros tengamos, también eso es importante. Creo que moví esto. Bueno. Luego también está la otra parte, a ver, vamos a darle. Se considera la etapa más importante de todas. Implica seleccionar la misión y los objetivos de la empresa. Se debe realizar una racional toma de decisiones para implementar las acciones con el fin de alcanzarlos en un periodo determinado. Creo que de igual forma, ya lo habíamos comentado en algún momento, la parte en la que se mencionaba la forma en cómo se deben tomar decisiones. Es de suma importancia la manera en cómo se van a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque si se toman a la ligera, puede ocasionar que la empresa no funcione, que tenga problemas tal vez en el aspecto económico, tal vez en el aspecto del recurso humano, en el aspecto de la infraestructura. Entonces, todo esto también es importante. Debemos analizar los pros, los contras, qué cosas podemos conseguir, qué cosas podemos también lograr o pausar dependiendo las características de la empresa y dependiendo lo que nosotros querramos alcanzar. Si nosotros tomamos una decisión a la ligera, sin consultar o sin tomar en cuenta todos los aspectos, por lo general vamos a tomar una decisión errada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto al momento de realizarlo. Luego nos dice la organización. ¿Qué nivel de centralización o descentralización debe adoptarse? ¿Cómo debe diseñarse las tareas y los puestos? ¿Quiénes son las personas idóneas para ocuparlos? ¿Qué métodos y procedimientos deben ser utilizados? ¿Y cuál es el diseño del trabajo? Vamos a ir desmenuzando, como dirían por ahí, cuando separan la carne, vamos a desmenuzar, vamos a deshebrar cada una de estas preguntas que se nos hace al momento de tomar en cuenta la organización. ¿Qué nivel de centralización o descentralización debe adoptarse? Y voy a sacar de una vez mi libreta vengadora, porque si no, luego se me pasa la gente. Repito, ¿qué nivel de centralización o descentralización es el que se debe adoptar? A ver, ¿cuál es? Uno por uno, por favor. ¿Qué pasó? Nada.
¿Puede repetir la pregunta, maestro? Ok, Johnny. A ver, te repito. ¿Qué nivel de centralización o descentralización debe adoptarse? Por ejemplo, vamos a continuar con lo que habíamos estado trabajando. Recuerda que íbamos a ser pizzeros. Entonces, vamos a continuar con ese ejemplo. Vamos a ser pizzeros todavía. ¿Qué centralización o descentralización debe tener? Me interrumpa. De parte de Rosario, que me está fallando mucho su internet. Eso veo, ya le di a aceptar, pero no ha logrado conectarse. Hace rato que le di a aceptar. Bueno, pero no importa. Maestro, está fallando mi internet. Eso veo. Hace rato que le di a aceptar, pero veo que no te podías conectar. Sí, es que por la lluvia. ¿Sigue lloviendo? Bueno, ok. Vuelvo con la pregunta para que junten su participación. ¿Qué nivel de centralización o descentralización debe manejarse o debe adoptarse? En este caso, nuestra empresa, que es una pizzería. Yo entiendo como centralización como una autoridad que es centrada en uno solo. Y la descentralización, pues, está dividida en varias partes. En este caso, hablando de la pizzería, pues, digamos, son diferentes actividades que se realizan, tanto procesos de la pizza, pedidos, envíos, o sea, es una distribución en cuanto a la empresa de las pizzerías. Cada quien tiene su importancia en la empresa, cada quien tiene su responsabilidad. Ok, Johnny. Bueno, habla más acerca de la centralización o descentralización. La centralización se refiere a que cuando nosotros comenzamos una empresa, manejamos una matriz, manejamos un solo lugar. Lógicamente no comenzamos y voy a hacer una pizzería y desde que comienzo ya tengo 25 sucursales. No, porque vamos a comenzar desde algo muy pequeño. Entonces la centralización se refiere a los procesos que se realizan en una matriz. Por lo general se da en las empresas que no son tan grandes y que apenas están creciendo. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado en una refaccionaria, no sé, podría ser tal vez en un banco, podría ser también cuestiones de tal vez una tienda. ¿Alguna vez han escuchado de hablar de, por ejemplo, de los chapur? Todo el mundo conoce los chapur del centro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, gracias. Por ejemplo, está el chapur de las 58. ¿Todo el mundo lo ubica? Sí. Perfecto. Y está el otro que se llama Gran Chapur, que es el de las 63. ¿Cuál es la diferencia? El nombre. El nombre. No, uno dice Gran y el otro es Chapur, ¿no? La dirección. Ok. Bueno, explico. En algún momento pasaba que el Gran Chapur, como su nombre lo dice, era el todas mías, el que todo tenía. Y el otro era una pequeña sucursal. De hecho, en algún momento, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, existió uno que se llamaba Chapur Hogar, que solo vendía en línea blancas, celulares, electrónica, etcétera, etcétera, que era la difunta difunto Chapur Hogar, es lo que en la actualidad desplaza la tecnología. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Todo aquello que no tenía Chapur Hogar o que no tenía Chapur 58, la matriz lo tenía el Gran Chapur. Lógicamente se pierde este concepto de centralización porque prácticamente todo lo que no se podía resolver tenía que pasar por el Gran Chapur. En la actualidad no. En la actualidad ya hay un Chapur Norte, ya hay un Chapur inundado en Harbor. Entonces, ¿cómo va cambiando dependiendo del crecimiento de la empresa? Y existen otras empresas que también, por ejemplo,
En algún momento estaba la refaccionaria Pensiones, que pertenece igual a un corporativo. La central donde siempre hay todas y cada una de las piezas, es en la de pensiones. Ahí tú vas y hay la pieza que tú necesites. Entonces, en el aspecto educativo, yo les puedo mencionar que en algún momento se daba cuando había que viajar, cuando había que realizar trámites en México para la titulación. En la actualidad se hacen, pero ya es de manera digital o a veces es a través de estafeta, FedEx, etcétera, etcétera. Pero antes, para solicitar un certificado de primaria, un certificado de secundaria, un duplicado de alguno de estos documentos, tenías que viajar a México. ¿Por qué? Porque si la central no lo autorizaba, no se emitía el documento. Posteriormente se da un tiempo la parte de la descentralización y no sé si todo el mundo ya se ha dado cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra Secretaría de Educación Pública de Yucatán, o sea, CEGEI. Tenemos aquí, y cada uno de los estados tiene su propia secretaría. Ahora, para realizar un trámite, un duplicado, tal vez corregir alguna letra o cosas por el estilo, puedes ir a la que se encuentra aquí en la SAMNA y realizas el trámite sin ningún problema. Pero ha ido adoptando esa descentralización debido al crecimiento que se ha tenido. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo debemos comenzar? ¿Centralizados o descentralizados nuestra pizzería? Centrados, ¿no? Juan Carlos, Centrados, ¿no? Porque, pues, Sheila, Juan Carlos y Sheila. ¿quién primero? Juan Carlos y Sheila, así en orden. Ah, perdón. Pero yo siento que centrados, ¿no? Porque primero tendremos que levantar como que la primera sucursal y ya de ahí, pues, ya ir expandiéndose poco a poco. Exacto. Sheila. Igual digo eso, maestro, porque por lo que estuve leyendo, los centralizados es como que una persona tiene la autoridad y la responsabilidad. Descentralizado le comparte la responsabilidad a otras personas. Pero si estás iniciando tu negocio, no puede ser descentralizado porque no vas a compartir una responsabilidad con otras personas si todavía no los has conocido. Entonces, si ellos fallan, todo el negocio va a fallar. Entonces, mejor centralizado comenzar para conocer a tu personal y ya tú determinas quién es responsable, quién puede tener ese cargo tan grande para autorizárselo y ya así, poco a poco, ir autorizando a cada uno y ya volverlo descentralizado. Así es, tienes toda la razón. Esa es la forma en la que vamos a comenzar nuestra pizzería. ¿Por qué? Sencillo, la explicación que se acaba de aventar Sheila es la razón por la cual nosotros no podemos comenzar intentando abarcar todo, porque no vamos a poder supervisar todas y cada una de las sucursales. Entonces, resulta un tanto complicado. Pero bueno, a ver, permítanme, buenas tardes. Bueno, ahora, la siguiente pregunta era, ¿cómo deben diseñarse las tareas y los puestos? Imaginemos nuestra pizzería, algo pequeñito, pero también necesitamos ver qué tareas y qué puestos hay que realizarse. Por ejemplo, ¿cómo sería? Repito, ¿cómo deben diseñarse las tareas y los puestos? Yo. A ver, ¿quién me dijo yo? No, maestro. Jenny. Pues deben, de acuerdo a las necesidades que tenga la pizzería, ¿no? Por ejemplo, obviamente se necesita un pizzero, en la parte de lo que es la telefonista, la cajera, y si es una micro, y todavía no contamos con sucursal, por ejemplo, todavía no tenemos unas 7 sucursales, si todavía estamos contando con una y es pequeña, hasta 2 pizzeros podría ser y repartidores. Así es, muy bien.
Vamos a ver, Juan Carlos, vi que alzaste la mano. Pues iba comentando nada más casi eso, ¿no? O sea, de que necesitamos como que el área de cocina, de producción, la atención a clientes y aparte pues ya el de caja, el que va a hacer cobro de caja y todo eso. Ok, ahora les pregunto, teniendo nosotros esa microempresa, ¿cuántos creen que deberíamos tener? La verdad, hay que tomar en cuenta que pues nosotros estamos comenzando y pues tenemos, por lo general pasa que tú eres el chef, tú eres el que toma las llamadas, tú eres el que cobra, tú eres el que atiende al cliente, tú eres el que checa las direcciones, o sea, por lo general. Pero, ¿cuántos más necesitaríamos? Por lo pronto para esa microempresa, nuestra pizzería. ¿Cuántos ustedes consideran? Y lógicamente que digan, bueno, voy a poder solventar ese sueldo. Podrían ser 3 personas, por decir, ¿Quién es la que Rosario? Dime. cobra, la que va a cobrar y la que va a atender lo que es las direcciones, pues obviamente el repartidor y pues el que va a preparar lo que es la pizza y todo eso. Ok, podría ser así. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Solo vas a mandar? Yo diría que de 3 a No, 4. pero por ejemplo, si yo sé preparar las pizzas porque se supone que cuando empiezas un negocio es porque tú tienes Excelente. conocimiento de eso. Entonces yo podría ayudar. Muy bien, Rosario. Estaba esperando que me argumentaras algo. Y fue bueno tu argumento, porque ya lo habíamos platicado. Ok, Juan Carlos, dime. Pues siento que como de 3 a 4 personas, porque pues el encargado o el dueño igual tendría que verse involucrado en ese aspecto. Como comenta Rosario, pues tiene que estar involucrado más que nada en la elaboración de comida, de alimentos, ¿no? Porque pues no vas a poner un negocio si no sabes nada en cierto punto. Tienes toda la razón. Al igual que como menciona Rosario, debemos tener conocimiento. En algún momento me tocó observar que un compañero, no sé si ya vieron las hamburguesas tipo crispy, él agarró y quiso emprender acerca de ello y le latió la idea y todo. Y la primera vez que las hizo salieron así medio raras, como si fueran un empanizado normal. Y le ponían las hojuelas, sino como que no se pegaban las hojuelas y no sabíamos por qué estaba pasando. Pero eso se da porque a veces no tienes conocimiento. Debes saber acerca de lo que vas a comenzar a aprender, porque si no tienes conocimiento, lógicamente, no vas a poder saber si está bueno o está malo lo que estás vendiendo. Sobre todo en el área de la comida, que es tan delicado. Porque tal vez lo que a ti te parece supremamente delicioso, a otra persona no le parece. Imaginemos, no sé, a mí me gusta muchísimo, imaginemos, no lo estoy diciendo, no sé, comer papas a la francesa con mi helado, ¿no? Por un decir. Y tal vez, no sé, Janina dice, guay, yo no lo comería. César dice, no, está loco el profe, ¿cómo le gusta eso, no? Está chido, No sé. maestro, yo lo como así. Solo como así. Pero vuelvo a esa parte. O sea, Juan Carlos lo come de esa manera y dice, está delicioso. Pero tienes que tomar en cuenta eso. Y tienes que aprender a generalizar, sobre todo en el aspecto de la comida. Bueno, ya tenemos ahí que tú vas a ser el encargado, el chef, el que se encargue de realizar las pizzas. A ver, acá igual me mencionan un ejemplo. Se podría ser los directores, antes de ser directores han pasado por varias fases como ser maestro. Exactamente. Tienen varias partes y tienes que conocer acerca de lo que se está tratando. Es como el reclutador o es como el administrador. Por ejemplo, en Larios, el que es administrador y en muchas ocasiones acaba siendo también reclutador, él debe saber hacer la chamba del garrotero, del mesero, de la balosa, del barman, del lonchero, del que hace las botanas, etcétera, etcétera. Debe tener ese conocimiento, debe hasta saber meserear. No sé si algunas veces han visto el gerente que a veces agarra y él, cuando está en friega y hay muchísimo trabajo, él está con su charola y vámonos. También lo hago. ¿Por qué? Debes tener conocimiento acerca de todo ello. Maestro, póngame ahí. Ok, entonces, ya tenemos ahí
en la parte de nuestra pizzería, nos vamos a encargar nosotros de realizar la comida. También hay que tomar en cuenta que debemos inmiscuirnos también en la parte de la entrada y salida de dinero. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos que cuidar esa parte del negocio también. Sobre todo en el aspecto de los proveedores, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son las personas idóneas para ocupar esos puestos? Ya tenemos los puestos que necesitamos, ahora nos faltan las personas. Por ejemplo, ya habíamos dicho que necesitamos un repartidor, una persona que tome los datos, las llamadas, etcétera, etcétera, que va a ser la misma que cobre. Y pues tú que vas a ser la persona que se va a encargar de realizar la comida. Dicen personas capacitadas. Sí, pero ¿qué características debe tener? ¿Qué características debe tener la persona que conteste las llamadas? Yo, maestro. Jenny Victoria. Sí. Luego Juan Carlos. Pues una persona para atención al cliente obviamente debe tener experiencia en alguna de ventas, ¿no? Que tenga buen trato al cliente, sepa hablar, saber las promociones, que se las aprenda, que no se trabe. Mayormente en las pizzerías eso es básico, ¿no? Y que tenga obviamente uso de, o sea, manejo obviamente del teléfono, porque a veces como son varias líneas, porque muchas pizzerías utilizan varios números. Entonces, como es una micro y todos vamos a tener una, pues tiene que tener, por ejemplo, no tener la desesperación, ¿no? Saber controlar eso. Muy bien. Ahí habría otras sugerencias que acabo de tomar en cuenta. Pero bueno, a ver, ¿alguien más, Juan Carlos? En el caso del repartidor, pues que conozca la zona, ¿no? Que tenga moto propio, porque en este caso, pues como estamos empezando a hacer el negocio, le ayudaríamos con lo que viene la gasolina y todo eso, pero pues de preferencia que tenga moto propia. La atención a clientes en llamadas, experiencia, pues facilidad de palabras, que sepa promociones, pues el cocinero que sepa lo básico, ¿no? La elaboración de masas, salsas, de insumos, y pues el que va a cobrar, ¿no? Un poquito de contabilidad, creo. Pero Ya serían mis 4 personas, ¿no? Por así decirlo. el de, por ejemplo, repartidor, obviamente muchos piden licencia o licencia vigente por cualquier cosa o choque o lo que sea. Entonces, muchos, eso es algo, un requisito independiente para eso. De hecho, hasta para cualquier chofer, motociclista, repartidor, porque es muy importante la licencia. Y pues de cajas, pues igual que tenga conocimiento, pues de manejo de PC, cortes de caja, arqueos, efectivos y todo eso. Sí, porque el hecho de los cortes de caja, los arqueos y todo eso, ahí se te puede ir alguna cantidad, sobre todo a la hora de cobrar y sobre todo si viene el repartidor y te dice, bueno, me dieron tanto, pero es esto y que lo otro, entonces resulta un tanto complicado. Y en cuestiones de la persona que recibe las llamadas, aparte de la facilidad de palabra, de dominio de las promociones, lo principal, yo creo, es la forma en cómo se va a expresar y viene siendo la parte de la cordialidad. A veces hasta el simple hecho de cómo le respondes a una persona al momento de tomar la llamada puede generar que vuelva a pedir o no vuelva a pedir pizza en tu lugar, pues en tu pizzería, en el lugar donde tú vendes. Pues imagínate que hable, no sé, habla la mano y sí, buenas noches, ¿qué pasó? Y así como que, disculpe, ¿es la pizzería Patito Feliz? Sí, aquí es, ¿qué necesita? Así como que, no, pues es que quería ver si no es mucha molestia, me pudiera vender una pizza, ¿no? O algo así. Entonces, debe haber también ese trato cordial, debe haber también la manera en cómo se va a expresar y ubicar también la parte, una buena grafía al momento de capturar las direcciones, ser muy puntual en las preguntas que se hacen, que te dé los cruzamientos completos, que te dé referencias acerca del lugar, que te dé también, por ejemplo, no sé,
cruzamientos, número de casa, las calles, etcétera, etcétera. O sea, como que ser muy puntual en todo eso. Porque imagínate, y ha pasado en algún momento, cuando alguna vez me tocó pedir una pizza en una pizzería que era así relativamente nueva, agarré, pedí todo y marqué, y después de que terminé casi casi la llamada, ya había pedido yo la pizza, lo que iba a comprar, qué tanto me iba a costar, o sea, todo. Ya, bueno, perfecto, nosotros se la mandamos en 40 minutos. Ah, sí, perfecto, bueno. Colgamos. Yo una vez que colgué, agarré y así como que esta persona en ningún momento me pidió mi dirección. Y yo tampoco se me ocurrió dársela, así como que flasheó. O sea, hay que tomar en cuenta todo eso, porque hasta eso puede llegar a atrasar esa situación. Imagínate que pierdas ventas porque no pides determinados datos. Luego dice, ¿qué métodos y procedimientos deben ser utilizados y cuál es el diseño del trabajo? Métodos y procedimientos y diseño del trabajo. ¿Ustedes qué dicen? Siempre en el aspecto de la pizzería. ¿Qué se debe llevar a cabo? Maestro, ¿pero a qué se refiere? ¿Al personal o en Sí, general? en general, desde la parte tú como empresa, también en cuestiones del personal, ¿qué métodos y qué procedimientos deben ser utilizados y cuál es el diseño del trabajo? Pues no sé, yo pienso que en el diseño del trabajo sería así como, obviamente cada quien sabe lo que tiene que hacer, pero habría un cierto de, por ejemplo, reglas, ¿no? De mantener área limpia, este, pues, no sé, que no haya atrasos, por ejemplo, en las pizzerías, que no se revuelvan las cajas del orden que va, no sé, algo así. Ok, yo creo que más que nada es inclinarnos por la parte que normalmente debería realizarse, pero las empresas, las microempresas sobre todo, no las hacen. Tener un manual de operaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí se diseña lo que es el trabajo. Por ejemplo, el pizzero tiene que tener la pizza en determinado tiempo, tiene que su área limpia, tiene que ver que se cueza bien, tiene que ver, o sea, todo lo que tiene que hacer. La persona encargada de caja no puede faltarle y sobrarle dinero, debe estar exacto, debe estar todo bien cuadrado. El repartidor, tiempo y forma, y debe ser una persona habilidosa para encontrar direcciones. O sea, ¿cómo va a ser eso? Y también la parte de la metodología y el procedimiento de cómo se va a realizar. Bueno, el primer punto es, no sé si a alguna vez les ha tocado ir al mostrador de Superpizza. ¿Alguna vez a alguien le ha tocado comprar en el mostrador de Superpizza? Y cuando agarra y toma la orden, se envía de manera digital pues a la parte de atrás, a la parte de cocina. Y posteriormente agarra y todo el mundo grita, gracias, gracias. O sea, cuando dicen como que ese gracias, un poco también puede ser por cortesía, y otro poco es para dejar en claro que ya están enterados de la orden posterior que se tiene que realizar. Entonces, también esa metodología tenemos que tomarla en cuenta. Por ejemplo, al momento de que lo primero que va a pasar es que la persona que está encargada del teléfono y de la caja tome la llamada, apunte los datos, las características de la pizza, hacia dónde va a ir, a qué hora tomó el pedido para saber igual un tiempo aproximado. Posteriormente, esos datos se le pasa al que se va a encargar de elaborar las pizzas, etcétera, etcétera. Una vez ya retiradas, debe estar bien, ¿cómo llamarlo? Bien empaquetado, por decirlo de alguna manera, cada una de estas partes, y posteriormente se le entrega al repartidor, y el repartidor debe llegar en determinado tiempo aproximado, ¿no? Entonces, cómo cada una de esas partes debe estar bien definida para saber qué es lo que sigue en cada momento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se da que ya no sabe ni para dónde va a ir. Y eso es algo que tú debes establecer y debes instruir al momento de
tener esa parte del negocio. Bueno. Es casi como la preparación, ¿no? Cuando la pizza, porque hay restaurantes que manejan porciones medidas. Exactamente. Lugares, También. todo. O sea, tiempo de masa, de peso del queso, el jamón, todo eso. Un protocolo, ¿no? Le dicen. Exactamente. Ahí tenemos lo que menciona Juan Carlos. Muchos lugares manejan los gramos de carne que te van a dar, el queso que lleva la pizza. O sea, el chiste se supone es para no tener pérdidas y para que cada uno de estos sea tan repetitivo que llegue el momento que el empleado ya sepa exactamente qué porciones. Se pesa cada una de esas porciones para poder realizar el pedido que se está solicitando. Es casi como cuando la gente está a dieta. No, pues solo puedo comer 300 gramos de carne. Ahí está. Lo tienen que pesar para que de verdad funcione la dieta, ¿no? Van pesando cada una de esas porciones de lo que sí pueden comer y de lo que no pueden comer. Bueno, avanzo entonces. Ya estamos después de la parte de la organización. Luego dice, de manera general tenemos que la estructura organizacional es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros y de una organización. Como ya habíamos mencionado, debemos tener cómo se va a desempeñar cada uno y qué es lo que va a hacer. Ya definimos en nuestra microempresa que necesitamos un cajero, que necesitamos un repartidor y que nosotros vamos a fungir también como la parte administrativa. Así como también la parte administrativa, también debemos ser como la persona que se va a encargar de elaborar las cosas. ¿Por qué? Pues tú eres la persona que sabe de eso y le va a dar su toque o su esencia a el producto que estás vendiendo. Luego dice, busque cumplir los objetivos del plan por parte del personal, establecer las actividades necesarias para alcanzarlos. Ahí nosotros ya tenemos nuestra planeación. En la planeación ya decidimos que vamos a vender pizzas, que las vamos a determinar, las vamos a dar a determinados precios, vamos a manejar determinados ingredientes, cuál va a ser nuestro lema, quiénes van a estar involucrados, etcétera, etcétera. Y luego de ahí ya debemos tener cada uno de los objetivos y de esos objetivos, cuáles involucran al resto del personal y qué actividades tiene que realizar cada uno de estos para poder alcanzarlos. Y, a ver, permítanme. Ok, me queda menos de un minuto. Finalizo y volvemos a entrar, por favor.